Bienvenidos a su programa La Historia de la Salvación. Mi nombre es Eslendi Gómez, misionera de la comunidad de Lazos de Amor Mariana Bucaramanga. El día de hoy daremos continuidad al programa. Vamos a empezar en este momento haciendo una pequeña oración, pidiéndole al Espíritu Santo primero que venga a este lugar para que nos llene de su sabiduría. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amado Paráclito, en este momento te pido de tu discernimiento y sabiduría para saber decir las palabras adecuadas en este programa, que seas tú tomándome para que llegue a las personas tu mensaje, Señor. Te pido la gracia para poder llegar a muchos corazones en este momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a empezar. El profeta Samuel es considerado uno de los grandes profetas de Israel. Sus padres, Elcaná y Aná. Elcaná tuvo dos esposas, una llamada Penina y Ana. Penina se burlaba mucho de Ana porque ella no podía tener hijos, y esto causaba mucho dolor a Ana, y por eso ella se la pasaba triste, no comía. Pero ella empezó a hacer mucha oración al Señor, y en ella le pedía al Señor que le permitiera tener un hijo, y que ese hijo ella, si se lo concedía, ella se lo iba a consagrar y que no le iba a cortar nunca su cabello. Así pasó el tiempo y Ana seguía orando. El profeta Elí, el sacerdote Elí veía que ella pasaba largo tiempo en oración al Señor. Un día él estaba ahí junto a ella, pero trataba de escucharla, pero ella no decía una palabra. Él pensaba que ella estaba borracha. Luego ella le comentó que lo que pasaba era que ella se encontraba en angustia y que se estaba desahogando en el Señor. Luego de ese momento que tuvo Ana con el Señor, no volvió a estar más triste y volvió a comer. Al día siguiente fue con su esposo a adorar al Señor, y cuando se regresaban a casa, el Señor se acordó de la promesa que le hizo a Ana, y en ese momento ella con su esposo quedó embarazada. Tuvo un hijo al cual llamó Samuel. Elcaná se fue para Asilo para hacer su ofrenda anual. Mientras tanto Ana se quedó con su hijo hasta que lo destetara y lo pudiera presentar al templo. Luego se regresaron y llevaban 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino, y en ese momento presentaron al niño ante el sacerdote Elí. Elí tenía 2 hijos, que eran Ofni y Finnes, los cuales despreciaban las cosas del Señor. Mientras tanto Samuel seguía al servicio con Elí. Samuel seguía haciéndose agradable ante los ojos del Señor, y el pueblo le comentó a Elí sobre lo que pasaba con sus hijos para que él hablara. Él habló con sus hijos, pero sus hijos no le hicieron caso. Luego, tiempo después, apareció un profeta en la casa de Elí y le dijo que él le tenía un mensaje del Señor, el cual decía que ninguno de sus familiares iba a llegar a viejo, porque ellos habían despreciado todos los puestos y las bendiciones que le había dado el Señor. En ese momento, Elí no dijo nada, solamente dijo: el Señor hará lo que tenga que hacer.
Luego el Señor, eh, luego el Señor debía colocar un profeta que fuera digno de su confianza y cumpliera todas las órdenes de acuerdo a su voluntad. Sucedió que Samuel y Elí se encontraban en el templo y por esas épocas ya no se escuchaba ningún mensaje del Señor ni ninguna visión. Y ellos se encontraban descansando cuando de pronto Samuel empieza a escuchar una voz que lo llama: Samuel, Samuel. Él contesta: Señor, y él piensa que es Elí y sale corriendo a buscarlo. Pero Elí le dice que él en ningún momento lo ha llamado, que se vuelva a descansar. Esto pasa por segunda vez y por tercera vez. Luego Elí se da cuenta que es el Señor el que está llamando y le dice a Samuel que si él vuelve a escuchar que lo llaman, que él responda: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y así aconteció. Samuel volvió a escuchar la voz y él respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y en ese momento el Señor le habló y le dio un mensaje a Samuel en el cual le decía que los familiares de Elí, toda su descendencia, iba a ser castigada por su mala conducta y que así ellos ofrecieran holocaustos, sacrificios, ofrendas, no se iba a borrar toda la maldad que ellos han realizado. Al día siguiente, Elí le preguntó a Samuel que qué había pasado, que cuál había sido el mensaje. Y Samuel estaba un poco inquieto, pero le comentó lo que había sucedido. Le dijo el mensaje del Señor y Elí solamente dijo: el Señor hará conforme a su voluntad. Aconteció luego que los filisteos se estaban juntando para atacar a los israelitas. En un primer momento atacaron a los israelitas y en el campo de batalla perdieron los israelitas, murieron 4.000 hombres. Luego el ejército israelita tomó el cofre de la promesa del Señor y lo llevó junto a ellos. Ahí se encontraban los hijos de Elí, Ofni y Finnes, los cuales hacían parte del ejército. Los israelitas, ya con el cofre, se sentían con un poco más de valor, fueron y nuevamente empezaron a gritar y atacaron nuevamente los filisteos. Pero en este segundo combate también perdieron los israelitas. En este combate murieron alrededor de 30.000 hombres. Solamente se pudo salvar un soldado que salió corriendo, salió malherido y llegó a Silo y le comentó a la gente lo que había sucedido. La gente empezó a llorar amargamente. Elí escuchó que todo el pueblo lloraba y salió a ver qué era lo que pasaba. Entonces este joven soldado le comentó lo que había pasado, que nadie había salido victorioso, solamente él. Y en ese momento también le dijo que sus hijos habían muerto. Elí cayó de espaldas, ya era un hombre de 98 años y en ese momento se rompió la nuca y murió. Los filisteos se quedaron con el cofre de los israelitas y se lo llevaron a su pueblo. En ese pueblo ellos tenían un dios extranjero llamado Dagón. Este se encontraba en el templo y ellos decidieron colocar el cofre de Israel junto a su dios. Entonces los habitantes, tanto grandes como niños, les fueron apareciendo tumores. Entonces los jefes de los filisteos decidieron devolver el cofre de Israel. El cofre de Israel duró con los filisteos 6 meses. Luego los sacerdotes
de los filisteos decidieron devolverlo, pero le dijeron que aparte de devolverlo, ellos tenían que presentar una ofrenda. Esta ofrenda era que ellos debían hacer 5 figuras de oro en forma de tumor que representaban a los 5 jefes filisteos, y 5 ratones en oro también, que representaban a los soldados. Así aconteció, pero adicional tenían que construir una carroza nueva. En esa carroza debían colocar 2 vacas que fueran sanas, sin terneros, y a un costado de la carreta debían colocar el cofre de Israel. Le solicita a Samuel que ellos quieren un rey, y Samuel ora al Señor, le dice la súplica de la petición que está pidiendo el pueblo, y el Señor le responde que sí, que se lo conceda, pero que antes le haga saber a todo el pueblo cuáles van a ser como las nuevas leyes a lo que van a estar sujetos. En ese momento Él les indica que el rey va a tener a disposición todos los hijos, las tierras, el ganado, y el pueblo dijo que ellos estaban de acuerdo, pero que quería a su rey. Y el Señor le dijo a Samuel que nombrara al rey. El Señor le dijo a Samuel que él se iba a encontrar a un hombre que era de la tribu de Benjamín, que era un hombre bien parecido, de buena estatura, que se lo iba a encontrar una mañana en una hora específica, y que ese iba a ser quien liberara a los israelitas de las manos de los filisteos. Y aconteció que Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, se encontraba buscando unas asnas de su padre, las cuales estaban extraviadas. En ese momento pasó por varias regiones y no las encontró. Iba con su criado, y este criado le dijo que antes de irse que fueran a buscar al profeta para que él les indicara el camino. Y era el profeta Samuel el que estaban buscando. En ese momento se encontraron frente a frente Saúl con Samuel, y en ese momento el Señor le dijo que ese era el hombre que iba a liberar a Israel, que lo tomara y lo consagrara. Luego Samuel junto con Saúl y su criado se dirigen al santuario. Ahí comen, y luego Samuel toma aceite y le unge la cabeza a Saúl, y le dice que él va a ser el rey, que él va a gobernar, y que él va a liberar a todo el pueblo de Israel de los filisteos, que todas las posesiones van a ser de él. Saúl, cuando ya es consagrado por Samuel, empieza a tener bastantes batallas. La primera fue con los amonitas, en la cual pues obviamente salió victorioso. Luego nuevamente con los filisteos, pero ya digamos en su última, una batalla con los amelitas, en la cual su pueblo y él desobedecen al Señor, ya que el Señor le dijo que debían matar a todas las personas, niños, mujeres, que tenían que matar los animales, pero digamos su tropa le dice que se queden con algunos animales, que se queden con algunas cosas de valor, y Saúl no dice nada, y por esto ya cuando se devuelven, Samuel está muy disgustado con él porque ha desobedecido las órdenes del Señor. Saúl trata de hablar con él, pero Samuel no quiere. Luego le pide perdón por sus pecados, y en ese momento le rasga el manto
al profeta Samuel, y en ese momento el profeta le dice que así como él ha desgarrado ese manto, el Señor también le va a quitar todo lo que él le dio y se lo va a dar a un compatriota muy querido por él, que es David. Saúl se hace mejor amigo de David, quien va a ser el próximo elegido del Señor. Pero esta historia se la va a contar mi compañera Marlene. Vamos con esta linda historia del rey David. Como venía diciendo mi compañera Erlendi, sobre la vida del rey Saúl, que fue presidida por el rey David. David, hijo menor de los 8 hijos de Jesed, un pequeño propietario de la tribu de Judá que habitaban en Belén. Él fue un chico, un rubio, hermoso, pequeñito, al pie de sus 7 hermanos, que eran grandes guerreros pertenecientes al ejército de Saúl. Cuando el profeta Samuel, quien Dios le había revelado que fuera allá a la casa de Jesed o Said, para que fuera, que ahí en esa casa, en esa tribu, estaba el ungido del Señor. Lo han hecho porque Saúl, quien había faltado a la palabra del Señor, había desobedecido. Entonces el Señor envió allá al profeta que fuera a escoger al ungido del Señor. Cuando llegó allá, pues fue mucha alegría, porque era como en los tiempos de antes, que cuando llegaba, por ejemplo, un sacerdote a nuestra casa, era la felicidad más grande, el respeto que se le tenía a los sacerdotes era grande. Y lo mismo pasó con el profeta Samuel. Cuando él llega allá, eso fue una alegría inmensa, donde Isaí o Jesús le dice que a qué se debe ese honor, esa visita tan hermosa a su casa. Entonces el rey, el profeta, le dice a él que había ido allá porque el Señor lo había enviado, Dios lo había enviado, porque ahí estaba el elegido, el ungido para ser el rey. Entonces, claro, él manda a llamar a sus hijos, que él se sentía orgulloso porque eran grandes guerreros, grandes soldados de Saúl, y viene uno por uno y él le dice que no, que ninguno de ellos es, porque el Señor le dice que no, que faltaba otro. Entonces él dice que faltaba otro hijo, entonces le dice no. Entonces la esposa de él le dice sí, falta David, el menor. Entonces le dice que dónde está. Le dice no, allá pastoreando las ovejas, porque eso era David. David tenía pastoreando sus ovejas y era un eterno enamorado de Dios, le componía los versos más lindos, las canciones más hermosas, tenía su arpa, una arpa pequeña muy linda, y en eso se la pasaba cantándole a Dios, teniendo sus ovejas y todo. Inclusive hay una anécdota donde él cuenta de todas las historias lindas que hay de David, que se encontró, o sea, él estando cantándole al Señor, escucha pues el llamar de su oveja que estaba en peligro, y él sale corriendo a ver que era, y era un gran oso. Él ve cuando ya el oso se había comido otra oveja, y entonces él le pide a Dios que por favor lo ayude y lo ilumine para él poder, que ese oso no le haga daño a él ni a su oveja. Y él tenía su vara, su callado, como eran los tiempos de antes, y con ese callado él trataba de defenderse, y no, el oso era a mandársele a él, ¿sí? Entonces él le dijo al Señor, Señor, ayúdame, no me dejes solo. Y en eso ve que hay una piedra que tiene una grieta, una gran roca, y él mete el callado ahí, la roca viene y mata al oso. Entonces, una de tantas anécdotas que tiene David hermosas. Entonces, la mamá de David le dice al profeta que ella va y lo llama, y se va en carrera y lo llama, un chico rubio, de ojos hermosísimos, pequeñito, al pie de esos grandototes que eran los hermanos, pues era increíble. Cuando él viene, entonces el rey Samuel lo ve y lo toca, y el Señor le dice que ese es el ungido. Entonces él unge a David como el próximo rey de hebreos, de los hebreos. Entonces
los hermanos empiezan ya con esos celos de ver que cómo era posible que David fuera el elegido, si ellos son los grandes guerreros, que mejor dicho, y empieza pues él siendo un pequeñín frágil, mejor dicho, no lo podían creer. Entonces así fue como fue ungido. Entonces bueno, ya Samuel, de ver que, porque Saúl fue muy desobediente a la ley de Dios, hacía cosas, hechicerías y todo eso. Entonces por eso vino su propio castigo, ¿no? Entonces él se le entró un espíritu inmundo, y ese espíritu, él se volvía como loco y desesperado. Entonces un amigo de, o sea, otro soldado de ahí de él, le dice que le tocaba que trajeran a alguien que le cantara, que alabara al Señor para que ese espíritu inmundo saliera de su cuerpo. Cuando él le dice, bueno, tráelo, y traen a David. Cuando traen a David, él ve ese pequeñito, ay Dios mío, con su arpita, y empieza a tocar y empieza a cantarle lindísimo a Dios. Entonces el rey Saúl ya se fue calmando y se quedó dormido. Cuando ya ya David terminó y ya él se iba para su casa, entonces el rey le dijo que no, que él no se iba, que se iba a quedar ahí con él viviendo. Le dice que no, que tenía que ir a ver el rebaño de sus ovejas y a estar allá en su casa. Entonces le dice que no, que tenía que quedar. Bueno, así se queda el rey David, y empieza, siempre que le daban esos ataques a él, lo nombró como su artillero, su acompañante, donde pues le veía que nunca lo dejara solo. Entonces así fue como David empezó a estar con el rey, y los hermanos llenos de envidia, como todo, ¿no? Entonces ellos tenían una batalla contra los filisteos. Entonces los filisteos tenían al gran Goliat, un hombre grandísimo, mejor dicho, grandísimo, y le hicieron una espada de forma especial para él, supremamente pesada, para que con eso degollara cabezas, mejor dicho. Y ellos estaban felices, los filisteos, el rey de ellos, porque decían que ahora sí con Goliat iban a acabar a los hebreos. Entonces llegan allá a la batalla. Entonces cuando ven que llega el gigante Goliat, y todos los de los hebreos, pues los de Saúl, empezaron a sentir miedo, ¿sí? Porque cómo era posible que ese hombre tan grandote, cómo lo iban a vencer. Entonces David, la mamá le había enviado los alimentos a los hermanos para que se fueran a la batalla. Cuando ellos se van para la batalla, están en la batalla, llega ya David, cuando escucha que el rey dice que el que se enfrente, porque el de los filisteos le dice que mande un hombre, un gran guerrero de ellos, a enfrentarse con el gigante de Goliat. Entonces, pero ninguno quiso. Entonces él dice que le daba como su esposa, como esposa a su hija mayor, porque él tenía 2 hijas, más él era padre de 3 hijos en ese momento. Entonces que le daría a su hija mayor para que se casara con él. Entonces, y le quitaría los impuestos a la familia, a todos, nadie pagaría impuestos. Entonces, claro, David, al escuchar esto, le dijo que fue a preguntar, y uno de los hermanos le dijo que cómo se le ocurría, que tan pequeñito, que cómo iba contra un gigante de esos. Entonces David se fue y le dijo al rey que él lo iba a matar, que él quería. Le dijo al hijo del rey, que se hicieron muy amigos, le dijo que no, que él quería enfrentarse con él. Entonces él le dijo que cómo era posible que se iba a enfrentar con semejante grandote, que lo mataría. Entonces le dice que pues no le importaba, que él quería enfrentarse. Entonces por fin lo dejaron. Entonces todo el mundo pues ahí todos en batalla. Los filisteos le habían dicho que si los hebreos ganaban, los filisteos serían los esclavos de los hebreos, y si los hebreos perdían, serían los esclavos de los filisteos. Entonces bueno, cuando ven que nadie se enfrentaba, cuando va saliendo esa miniatura de hombre que era David, y cómo era posible, ellos empezaron a reírse, que cómo él iba a matar a su gigante, que no, que eso no era posible. Entonces David con su cayado empieza a defenderse de Goliat, y Goliat en una de esas
la espada que le habían hecho especial para él, se la partió. Entonces David cae y se viene el gigante pues a desgollarlo, a matarlo, pero David le pide ayuda a Dios y él se levanta y se encuentra 5 piedritas todas juntas ahí. Entonces David se levanta y coge, porque él tenía una, no me acuerdo en ese momento, con lo que él tiraba sus piedras, una cosita esas de que se hacía en los tiempos de antes, que le gustaba a uno jugar. En todo caso, él pone una piedrita ahí como una especie de una cauchera y empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas y deja caer la piedra y la tira y le cae aquí a Goliat y lo mata. Entonces, claro, los filisteos no podían creer que ese tricito de hombre, bendecido, ungido por el Señor, hubiera podido matar a su gigante. Entonces él coge esa espada, y claro, la espada pesa demasiado, y el pobre David coge la espada y casi se va para atrás, pero bueno, alcanza, el Señor le da la fuerza de quitarle la cabeza a Goliat, la cual él va y se la entrega al rey Saúl. Entonces Saúl le dice, lo nombra, le dice que se casará con su hija, que lo nombra como jefe de todos los del ejército, y los hermanos, mejor dicho, celos a morir, que cómo era posible, ellos siendo grandes guerreros, que nunca habían sido nombrados por la corte como jefe del ejército, y bueno, entonces que siempre le cantaría. Entonces así empieza la vida de David. Entonces se iban a las batallas y él siempre ganaba, y siempre. Entonces, que llegaron de una guerra, la gente empezó a cantar, a cargar a David en sus hombros y a decirle que David había matado 1000 y el rey había matado 6000. Entonces, claro, el rey entra en esos celos, en esa rabia porque no le gustaba que a nadie más alabara ni nada, sino solamente a él. Entonces David, el rey empieza a hablar con uno de sus súbditos y le dice, ¿no será que el elegido es David? Entonces él dice, ¿será? Y empieza, dice, no, si es David yo lo mato, y lo mandó a llamar. Y empezó David, entró, pues verlo en esa locura, intentando matarlo con muchas dagas, le tiraba de todo para matarlo, sino que el hijo de Saúl, pues gran amigo de David, pues no le permite al papá que lo haga, porque le dice que no es posible que lo fuera a matar si él había hecho todo esto. Entonces le dice que entonces le dice, bueno papá, más bien hazle, tú le prometiste casarse con mi hermana y ya lleva muchas batallas y no lo has dado. Entonces así es cuando le dice sí, que lo permite que se case, pero que él tenía que ir a otras batallas, y le dice al súbdito de él que en una de esas batallas matara a David. Cuando empieza la guerra, pues ya el rey Saúl detrás de David a quererlo matar. El Señor es tan grande y poderoso con David, como David lo quiere, es tan, mejor dicho, le dice a David que entonces David empieza a esconderse para que Saúl no lo matara, y en una de esas David entra a una cueva a esconderse. En esa cueva, que estando escondido, entra Saúl pues a hacer sus necesidades, quién sabe qué iba a hacer allá. En todo caso, pues Dios se lo colocó ahí para que él lo hubiera matado. Pero ¿qué hizo David? Le quitó un pedazo de la vestidura que llevaba, y cuando Saúl salió de la cueva, David le dijo, le dijo, si yo te hubiera querido matar, te había matado. Estabas aquí, mira, esta tela es tuya, se la muestra. Entonces el rey, ay no, que lo perdonaba, que volviera, que no sé qué, que se fuera, que le perdonaba la vida. Mentira, lo que salió David a irse, le empezó detrás también para ir a matarlo. En una de esas se fueron a descansar a un pueblo, y David, el Señor lo había colocado nuevamente allá. Cuando el rey estaba durmiendo con todos entraron en un sueño bastante fuerte, entonces David llegó allá y le quitó la espada a Saúl, y se va bien adelante, y desde una montaña le grita a los soldados que cómo es posible que cuidaban al rey, lo dejaban solo, y él lo había podido matar, pero no lo hizo. Y ahí fue donde David pues le perdona la vida a Saúl y empieza a esconderse, hasta que por fin el rey pues ya perdona a David, le da a su hija para que se casen. Otra historia también de la parte de David es cuando entra en el pecado, ¿no? Que se enamora de Betsabé, la esposa de Urías. Ella se estaba bañando y él desde el palacio la vio. Pregunta que quién era ella, entonces le dicen que ella es Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus jefes de batalla.
Entonces la manda a llamar y se tienen relaciones, se enamora de ella y ella queda en embarazo. Estando en embarazo, ella le cuenta a David que ella estaba en embarazo y le dice al rey David, entonces el rey David manda a llamar a Urías. A Urías lo manda, le lleva y de felicitaciones porque le había ido todo bien, lo manda a que se fuera a dormir a su casa con su esposa, que le daba eso. Entonces él le dice, se fue para la casa, pero él se quedó durmiendo afuera. Entonces le dijo que por qué no había dormido. Dijo, no, porque cómo es posible que yo durmiendo en buena cama con una esposa y mis súbditos están aguantando frío, aguantando hambre, que no lo permitía. Entonces empieza todo eso hasta que por fin él manda una carta con el mismo Urías a otro jefe de batalla y le dice que él da la orden que cuando Urías se fueran a la batalla dejaran a Urías solo para que lo mataran. Así es como lo matan y él entra en ese pecado, él se arrepiente mucho, le pide perdón a Dios, pero vienen los castigos. En total de todo, David se arrepiente, el Señor lo perdona y lo nombra el gran rey. Es un poquito la historia de David que quería compartir contigo hoy. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a reflexionar un poquito qué nos deja la vida del rey David a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a finalizar este hermosísimo programa de la historia de la salvación, dándole gracias a Dios, porque como todo lo bueno empieza dándole las gracias a Dios, terminando dándole las gracias a Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, al finalizar este hermoso programa. Damos gracias por este encuentro, por tocar nuestros corazones, por ser parte especialmente de la historia de la salvación, por conocer más de la vida del rey David, como tú lo llamaste y nos has llamado a nosotros, especialmente para conocernos, para darte las gracias, Señor, y nos has llamado para darnos la capacidad de defender todo lo tuyo, obedeciendo y dando ese amor, llenando nuestros corazones a imitación como lo hizo el rey David. Este hermoso programa que quedará grabado en los corazones de cada uno de nosotros, que le pertenecen al Inmaculado Corazón de María, nuestra Santísima Madre. Te damos, Señor, gracias, y que nos permita a cada uno de nosotros tener ese corazón inmenso, un corazón siempre abierto, como lo hizo el rey David, que en un momento se descuidó, como nos podemos descuidar cualquiera de nosotros, y caer en las mentiras, caer en un pecado grande. Con un solo acto podemos ofenderte, Señor, pero Él, gracias a ti, Dios, pudo arrepentirse, pudo Él mismo con penitencia pedirte perdón, Señor. Tú, oh Jesús, estirpe de David, que viniste a este mundo a darnos la salvación, a dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a dar y a recibir todo lo que tú nos quieras dar, Señor. Te damos gracias, Señor, por haber sido y por ser parte de esta hermosa historia de la salvación. Te damos gracias a ti, Santísima Virgen María. Gracias, mamá. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y te invito a permanecer conectados en este hermoso programa, Historia de la Salvación.
porque tú y yo hacemos parte de esta linda historia. Quédate con nosotros.